Bueno, pues esas cuerdas frotadas nos recuerdan que estamos en el apartado del amigo Javier Lima. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isidro. Saludos a los radioyentes y muchas gracias por la invitación y por poder participar una semana más en este apartado que estamos dedicando a la figura de Ralejeros en la memoria y en especial en estas semanas que llevamos dedicadas a don José Siberio Pérez. Bueno, un placer siempre tenerte con nosotros, atendiéndonos desde esa isla de La Palma, donde estás ejerciendo como docente y también, por supuesto, disfrutando de esa isla bonita. Me imagino que estarás haciendo acopio de un montón de cosas que son interesantes y que después lo veremos reflejado a través de tus artículos, ¿no? Así es, Isidro. Es que no hay tiempo, Isidro. La verdad que el día tiene 24 horas, pero que ¿cuánto le gustaría a uno ser más, no? Y Sí. ver y recorrer. Y uno como curioso por naturaleza, Isidro, te pasa igual, Isidro. Me imagino que a ti, ¿no? Que vas y preguntas a la gente y quieres saber más de las cosas, ¿no? Sí, bueno, a mí Y me llama mucho la atención la cosmológica, que es una de las grandes una maravilla. bazas que tiene esa isla de La Palma, conjuntamente, por supuesto, con el tema de la astrofísica y otras cuestiones relacionadas con América, tan, digamos, cercana en esa isla, sobre todo si hablamos de Cuba y de su trascendencia, ¿no? Bueno, pues Sí, un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Y la primera es la primera, así que, oiga, vamos a escuchar alguna cosita. A ver, a muy ver, a bien. ver, a ver, a ver. Y entonces también estudié radio. Es decir, que cuando yo terminé periodismo, me hablaron de que en la Rotava iban a montar, pero me hablaron un profesor mío de radio, de la especialidad de radio, que era jefe del sindicato de información, o algo así como se llamaba, el SIS, Servicio de Información Sindical, me parece que era SIS, no, SIS. Y entonces me dijo, oye, que allá por tu tierra van a poner una radio, una emisora, y tal, que en mi tierra, ¿por dónde? Dice, allí tú no vives por allí, dice, en la Orotava y tal. Digo, bueno, dice, pero va a ser nuestra, va a ser sindical, la va a montar sindicatos y tal. ¿Te interesa? Hombre, sí, ¿por qué no? Sí, si puedes hacer algo, mira, algo lo haces, ¿no? Me vine para acá, yo terminé en el año 59 y ya en octubre, una cosa así, me llaman de sindicatos en Santa Cruz, que el delegado, que se llamaba Abello, era el delegado provincial de sindicatos, quería hablar conmigo y tal. Entonces me dijo, bueno, aquí usted conocerá a este señor y tal en Madrid y tal. Hombre, sí, fue profesor mío. ¿Tal? Pues mira, aquí hace unos elogios a usted y dice que esto yo no tengo inconveniente ninguno. Si un superior me recomienda a una persona como usted, pues ya encantado, ¿no? Vaya preparándome ideas de cómo concibe usted una radio en la Orotava. Digo, pero no va a ser para Orotava solo, ¿no? Entonces empecé por proponer el nombre, porque las emisoras del movimiento en esa época se recibían el nombre de La Voz. La voz de... Era La Voz de Madrid, la emisora del movimiento en Madrid. Exacto. Y las que estaban relacionadas con el movimiento, como las sindicales y las de la cadena azul, que eran del Frente de Juventudes. Esas se llamaban. Entonces la cadena llegó a crearse con estas siglas, REN, Red de Emisoras del Movimiento, y después _CAR, o sea, Red de Emisoras del Movimiento, y CAR, Cadena Azul de Radiodifusión. Y la tradicional de siempre, la SER, Sociedad Española de Radiodifusión. Entonces, yo dije, pues sí. Bueno, pues son las palabras de don José Siberio Pérez, en este caso, que están aquí y que Javier nos recuerda, pues precisamente ese pasaje. Alguien me decía que si no habíamos comentado, yo creo que sí lo habíamos puesto, pero bueno, yo la he puesto de nuevo porque toda vez que es un tránsito importante en cuanto a esa radiodifusión aquí en el norte de Tenerife, ¿no? Sí, así es. Incluso, Isidro, yo recuerdo de hablar con don José y luego de leer en diferentes referencias las numerosas aportaciones y lo que significó la Voz del Valle en el conjunto de la época, en la comunicación, no solamente como una emisora que transmitía noticias, sino también como partícipe de numerosas acciones desde el punto de vista social y un medio integrado en su época y sobre todo exponente y reflejo
de la realidad social. Había programas como Las Tres Columnas, que eran tan curiosos, donde personas de diferentes puntos del valle, del Puerto de la Cruz, de la Orotava y de Los Realejos, colaboraban con una aportación económica, llamando por teléfono, y luego, como comentaba don José Siberio, como comentaba doña Concha Concepción Machado, que también fue locutora de esa emisora y demás, la gente iba a llevar la cantidad de dinero a la que se comprometía por la radio. Había seriedad, había rigor, y luego ese dinero pues se repartía y se distribuía entre las personas pues que necesitaban de ese auxilio, de esa ayuda económica. Y además se generalizó mucho esa fórmula, esa entradilla, ¿no? De que decían buenas noches padres cuando llamaban a la emisora, o es La Voz del Valle, y esos discos que también la gente dedicaba, esos discos de música Pues que dedicaban para una persona. Escucha esto. Seguidamente la canción titulada La enorme distancia, en interpretación de María Dolores Pradera, dedicada a la señora María Ferina Lorenzo de García, esposo e hijo Manuel Ángel, residentes en Los Realejos, deseándoles pasen una feliz tarde su amiga Valentina Hernández desde La Esperanza. Al joven Julio Sicilia y prometida, felicitándoles por su futuro enlace matrimonial, sus amigos con mucho cariño. A la señora María Ferina Lorenzo de García, esposo e hijo Manuel Ángel, que residen en Los Realejos, recordándoles cariñosamente desde La Esperanza, Valentina Hernández y familia. Y a la señora Trifi... Bueno, eso era repetir el bucle, perdonen el bucle, pero bueno, saltó. En cuanto a esa parte, ese libro donde se habla acerca de La Voz del Valle, también por supuesto de esos audios, entre ellos está esos discos dedicados incluso curiosamente a Los Realejos, a Manuel Ángel, que creo yo que se refería a la mujer de don Manuel Plasencia y a su hijo, ¿eh? Ah, vale, qué curioso. Es que es cierto, Isidro, que yo lo había escuchado en el libro de los profesores de Julio Llanes y Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, se incluye esta referencia, que es una joyita, la verdad, Isidro, y que siempre me ha dado pena no haber podido acceder más. Recuerdo de haber preguntado en el archivo municipal de La Orotava y no se conservan, quiero decir, audios en referencia a esta emisora, a La Voz del Valle, porque realmente pasaron locutores personas ya en la memoria, incluso personas a las que dedicaremos secciones como don Elpidio Hernández Toste, también participaron en esta emisora tan recordada como La Voz del Valle, y fue realmente un vehículo de comunicación social, pero también un exponente cultural y de preocupaciones y de inquietudes en el Valle. No era solamente un encargado de transmitir comunicación, no era algo frío, sino que es algo vivo, es una emisora que conectaba mucho con la realidad de su tiempo. Bueno, pues una realidad que nosotros vivimos hoy en este día, en este mes de abril del siglo XXI, pero que no por ello le quitamos ni un ápice de importancia en cuanto a lo que fue la simiente de ese amor por la radio que muchos cogimos, y que obviamente de esa simiente, de esa semilla, pues hoy fíjense ustedes la cosecha, ¿no? Aquí tenemos una radio también del norte que tiene esa vocación que curiosamente, cuando yo escuché por vez primera esas declaraciones que aparecen en el libro de don José Siberio, que en el libro no, perdón, que me dijo él a mí, esas son las que me dijo él a mí en su casa, cuando dice, pero que sea, que sea en La Orotava, pero que sea de la comarca, que no sea de La Orotava solo. Claro, me di cuenta de la universalidad, de cómo ese sentido que tenía don José Siberio de ampliar, ¿no?, las miras para que llegara a todo el mundo, ¿no? Sí, así es. Sí, es un mensaje también muy cercano, muy llano, y que además don José decía o mencionaba siempre que la emisora, claro, él era la figura, él era el director, y era en última instancia la persona que respondía ante las colaboraciones, ante los mensajes que se produjeran en el contexto de la emisora. Y realmente recuerdo de haber leído en la obra y también tratar con don José, por ejemplo, el hecho tan así como fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y lo que eso provocó también en su momento, porque ellos lo habían dicho antes de tiempo, porque tenían que esperar por cuestiones de la censura y demás, y realmente de cómo desde arriba llamaban a la emisora y que tenía que responder era pues el director, don José Siberio. Uh-huh. Bueno, este es el momento que él también ¿te acuerdas que nos contó sobre la onda media? Sí, el paso, sí. Puede reanudar sus emisiones en la banda de frecuencia modulada. Entre tanto, y hasta que se concluyan los trabajos de acondicionamiento e instalación de equipos para emitir en frecuencia modulada, cuyo comienzo será oportunamente anunciado a todos nuestros oyentes habituales, nosotros,
todo el personal adscrito a La Voz del Valle quiere testimoniar ante ustedes el agradecimiento más sincero por las múltiples pruebas de afecto, simpatía y aliento que hemos recibido durante estos 5 años de existencia en onda media de La Voz del Valle. A todos, oyentes y anunciantes, muchísimas gracias y hasta que volvamos a saludarles en frecuencia modulada. ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Bueno, pues esa era la etapa obviamente que tocaba en la etapa de la dictadura. Y bueno, no salió ahí, pero lógicamente era parte de esa historia y estaba grabada en ese momento, ¿no? Era la salida de la onda media y la llegada de la frecuencia modulada. Sí, él comentaba ese cambio, Isidro, y de que además el hecho de que, claro, la radio ya no iba a tener difusión, el caso también de que había que adaptarse ante esa nueva circunstancia y de que realmente ellos, pues claro, tenían que recibir más ayudas, tenían que colocar una antena pues más potente que tuviera esa capacidad y que realmente pues el ciclo se había terminado, es decir, en el año 1965 esta emisora ya llega a su fin y don José pues continuará con nuevas etapas, con nuevas trayectorias. Sí. Don José también estuvo vinculado a Weimar, también estuvo vinculado durante más de 25 años a Radio Popular, COPE de Tenerife, en La Laguna, y realmente pues hasta que se jubila de las ondas, de los medios de comunicación, a principios de los años 90, va a tener una larga trayectoria de varias décadas desde esta etapa, desde Radio Juventud, Radio Popular de Weimar, Radio Popular de COPE, vinculada a los medios de comunicación, y va a ser constante su participación en los medios de comunicación, atendiendo a esa formación que él tenía y que le había pues avalado, como él señalaba antes, entre 1956 a 1959 en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Bueno, él lo dijo incluso en una de las partes de la entrevista donde decía que era complicado también, que no se podía hablar todo lo uno que quisiera, pero que él fue siempre un hombre que llevó, no al límite, pero que se intentaba siempre ser reflejo de la sociedad que tenía y por lo tanto fue precursor también, ¿por qué no decirlo?, de ese ambiente más democrático, más abierto que después se vivió en ese momento. Estamos hablando de una pues dictadura que después ya fue tardía y que lógicamente ya se había pues también sembrado la esencia de lo que hoy disfrutamos, que es la democracia, pero siempre con el debido respeto a la gente, a los sitios y a aquellas cuestiones que también trataban pues bueno, todo lo que son los valores humanos, ¿no? Antes que nada, como él mismo decía. Pero él fue el artífice de que él dijo, nosotros fuimos de los primeros que trajimos aparatos de FM a Canarias, ¿eh? Sí, lo menciona, lo destaca Isidro y sobre todo especialmente con el equipo, como él siempre mencionaba, aparte de la cuestión técnica, el hecho de que, claro, que tuvieran que formar a un grupo de chicos y de chicas muy jóvenes, de una de las de personas además que curiosamente venían de diferentes puntos. Yo con una de las que más he hablado es con doña Concepción Machado, que es una señora de La Orotava y que también participó en esta emisora, La Voz del Valle, y desgraciadamente ya muchos están en la memoria. Una de las personas de mayor edad que participaban en esa radio, ya hemos comentado que fue doña Isabel Dorta, que desgraciadamente pues falleció a principios de enero del año 2020, y casi ya centenaria, y él también junto a don José Siberio, personas que conocieron desde el origen hasta el final de la trayectoria de La Voz del Valle y lo que supuso y lo que significó. Oye, no solamente desde el punto de vista técnico, sino humano, Isidro. Sí, yo quiero preguntarte si don José Siberio también en esos escritos que dejó, en esas publicaciones en periódicos y demás, llegó a ahondar también en los medios de comunicación, hizo alguna crítica o habló acerca de sus vivencias, ¿no? Me imagino, en cuanto a la radio, ¿no? Claro, Isidro, yo siempre le pregunté o siempre tuve interés en saber, porque entiendo que una persona de esta trayectoria y demás tal vez generase algún tipo de diario, ¿no? Algún tipo de documentación, pero no así, y tampoco no encontré nunca, desde su punto de vista, sí encontré alguna referencia, pero desde el punto de vista de él, a lo mejor apuntando a alguna entrevista, por ejemplo, con motivo de sus 20 años en Radio Popular, es decir, algún momento donde desde algún medio de comunicación de la prensa escrita se dirigieran a su casa, se dirigieran a su domicilio y se le pidieran algunas reflexiones. Recuerdo que de los años 80 hay una que es una página completa donde don José aparece, pues es curiosa la entradilla que señala el periodista, no recuerdo ahora el nombre del que le realizó la entrevista,
pero sí que dice que don José Siberio estaba envuelto en una nube de humo porque era un gran fumador. Y Sí. dice que la entrevista, mientras se sucedía la conversación, el periodista destaca la capacidad, la habilidad de don José para poder responder a las preguntas, pensar y luego responder con esa ironía, ¿no? Con esa fina Sí. ironía que tenía, y sin intentar molestar a las partes, porque eran preguntas que en determinados momentos podían ser también Sí. un poco para pillarlo, ¿no? Para buscarlo. Y es cierto que es lo más que yo he leído, Isidro, ya te digo, mediados de los 80, relacionado un poco con el estado de la radio en Canarias, y él incluso apuntando algunas cuestiones de la radio del futuro, que debe seguir siendo una radio cercana, una radio que apueste por los asuntos locales sin olvidar los Sí. nacionales y lo internacional, ¿no? Ujú. Pero es eso, se le pide algún punto de vista reflexivo, pero no así, no he encontrado nada más allá de que salga de él como columna o artículo de opinión. Eso no lo he localizado, Isidro. Bueno, de hecho, lo que te puedo decir es que él era un amante de la radio viva, de la radio con la música en vivo, de la radio antigua con el piano de cola, con digamos que el momento especial. Y eso se recoge también en esta publicación. Escuchen esto. Llegado a la final. Son el conjunto Los Damarae del Puerto de la Cruz, los Goldfingers de la Orotava y los Rayos Verdes también de la Orotava. Lo hemos dicho en orden alfabético, igual que estaban en los programas de mano que dimos. También aprovechamos esta oportunidad para saludar a todas las firmas comerciales que han colaborado con este gran concurso, aparte del patrocinador comercial Roes. Y ya, sin más, vamos a dar lectura a los jurados de la emisora, que mi compañero Domingo los tiene en este momento. El jurado de la emisora está compuesto por las siguientes personalidades: don Jesús Rocío, don Juan Delgado González, don Andrés Siberio Pérez, don Vicente García Hernández, don José Salazar, don Guillermo Sicilia Pérez y nuestro director, don José Siberio Pérez. Sintonizan ustedes, amables oyentes, La Voz del Valle transmitiendo la gran final del primer concurso de conjuntos musicales que patrocina Comercial Roes. Ahora, otra actuación del conjunto Los Rayos Verdes. Interpreta Un sorbito de champán. Bueno, pues la historia viva de esa radio y ese concurso, y además que claro, hay que recordar, por eso decía yo, de una radio que también estaba acorde con el pueblo, con las, digamos que premisas que tenía en ese momento el pueblo y que, bueno, abierto a la música pop y demás, ¿no? Sí, por supuesto, era además a los estilos la influencia musical de la época, y como comentas, además, sí recuerdo que en alguna referencia, Isidro, se hacía también especial hincapié en que la música que pasaba por La Voz del Valle tenía siempre pues la visión, la coordinación de don José Siberio, atendiendo también a su formación musical que ya había obtenido desde el seminario con el maestro Burguñó, con la Schola Cantorum, es decir, era una persona implicada desde el punto de vista de la radio, de la emisora, y cómo esa implicación con la música era lo que también le había ocasionado su participación y su dirección en los proyectos musicales que se dedicaran en la radio. Bueno, y hay que recordar, fíjense ustedes los nombres que ha dicho, casi nadie, además de don Andrés Siberio, que era su hermano, Cito Siberio, un excelente músico, también Jesús Rocío, una de las voces más conocidas, que por cierto, aquí le mando un abrazo a Jesús Rocío, ya longevo en su edad, que un día también podríamos, por supuesto, tenerlo, tuve ocasión de tenerlo aquí y de homenajearlo en pues espacio de Despertar Canario hace muchos años atrás, pero que nos encantaría también a José Siberio, a Jesús Rocío, el poderlo también pues recordar, al igual que hicimos el otro día con Arístides Galán, que lo saludamos incluso in situ, después de que se nos fuera ese otro gran músico y gran también otorrinolaringólogo, que era, pues todo el mundo lo conocía como Chicho, que era Pedro Eustaquio, ¿no? Sí, también. Como comentabas, Isidro, era una gran trayectoria de personas que encontramos vinculadas a la música en el Valle de la Orotava, especialistas y referentes en sus respectivos campos. Y realmente, pues claro, nos está dando la sensación y la impresión de lo cuidado que estaba todo y de control y sobre todo el entusiasmo y las ganas que se ponían en los diferentes
proyectos que se realizaban. Bueno, pues nosotros hoy sí que estamos ya casi finiquitando el apartado porque, claro, como te dije al comienzo, son muchos calderos al fuego. Estamos cercanos ya a la celebración de la Santa Cruz, de esa invención de la cruz que nosotros aquí en el norte y especialmente en Los Realejos tanto celebramos. Tú también ahí, que no sé si te va a pillar ahí o vas a venir para acá o te vas a quedar en Santa Cruz de la Palma, que por algo lleva ese nombre. Las Breñas, que me han dicho a mí que es precioso, lo de la fiesta de la cruz en las Breñas, tanto alta como baja. Y bueno, pues también que estamos con todo ello, preparando con mucho cariño todo lo que venga. Sí, así es, Isidro, y sobre todo vamos a ver si, como hemos comentado en anteriores ocasiones, ya he lanzado también la invitación a familiares de don José, y poder contar con ese testimonio más cercano que vaya marcando pues un poco un broche de oro sí, a estos capítulos que hemos dedicado a don José Siberio Pérez, y que vendrán otros muchos más realejeros y realejeras. Bueno, pues ahí estamos. Nosotros, no me cierro tampoco a ceñirlo solamente al municipio, porque sé que tú eres un hombre aunador y sobre todo eres un hombre de nuestra tierra, y especialmente en esta zona norte, en esa villa querida que también te toca, y por supuesto en la ciudad turística de Puerto de la Cruz y en otros sitios. Es decir que, hombre, yo como realejero, pues me gusta mucho prodigarme en los personajes de mi municipio, pero reconozco obviamente la trascendencia que tienen muchos otros que tú conoces también. Algunos de ellos incluso que todavía podemos llamarlos y tenerlos con nosotros en vida, como el propio Antonio Luque y otros más, para hablar con ellos con tranquilidad y hacerles ese homenaje en vida, como tiene que hacer. Por supuesto, Isidro. Bueno, pues un abrazo, Javier. Muchísimas gracias por esa intervención en el día de hoy. Y bueno, siempre recordando a don José Siberio Pérez, para siempre, per secula seculorum. Muy bien, muchas gracias, Isidro. Saludos, Bueno, gracias. un abrazo, saludos, gracias.